buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Ya estamos en el mes de julio y un acontecimiento importante para la Iglesia en el Paraguay en este mes, comenzando nomás, es el cumpleaños del Padre Julio César Duarte Ortellado. Siervo de Dios, creo que es en este momento su tratamiento dentro de la Iglesia, buscando la beatificación de este siervo de Dios. Cuando estamos hablando del nacimiento del presbítero Julio César Duarte Ortellado, un 4 de julio, nos estamos refiriendo a su nacimiento a la vida eterna. Es decir, el fallecimiento de la persona santa es el día en que nace a la vida eterna, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Para que nos hable del Padre Julio César Duarte Ortellado, hemos invitado al diácono Diego Adorno Martínez. Él es de la hermandad del Padre Julio César Duarte Ortellado. Buenos días, diácono, gracias por venir al programa. Buenos días, doctor. Estamos aquí para compartir con la audiencia que todos los domingos te está escuchando. Muchas gracias, diácono. Y le acompaña el diácono Osvaldo Santa Cruz, que ya ha estado en nuestro programa en otras oportunidades, él es está apoyando a la pastoral social dentro de la diócesis de San Lorenzo y el perfil social del Padre Julio César Duarte Ortellado vamos a hablar también, ¿verdad? Antes, diácono, ya te saludé, pero diácono Osvaldo. Todavía. Mira, buenos días, gracias por venir. Buen día, Roque, y muchas gracias por la invitación y también un saludo afectuoso a toda la audiencia y que sea un buenísimo domingo, Día del Señor. Gracias, diácono, para que vean que esto seguramente el post-COVID o alguna otra cosa, de repente entro en cortocircuito, ¿verdad? El mayo del 2021 yo tuve COVID y espero no repetirlo, ¿verdad? A pesar de que ahora está muy, muy difícil la cuestión. No, decía nomás que antes de entrar en tema, quería aprovechar para saludar a Monseñor Adalberto Martínez Flores, que va a estar de cumpleaños el próximo 8 de julio, ¿verdad? Y como nuestro siguiente programa va a ser recién el 10, entonces ya le estoy saludando en esta oportunidad, deseándole que el Señor le conceda salud y larga vida al servicio del reino en la Iglesia en el Paraguay y para la Iglesia Universal, ahora en su carácter también de nominado para ser cardenal. Justamente el próximo mes de agosto va a ser creado cardenal por el Papa Francisco, pero su nombramiento ya ha sido anunciado en el día de la Ascensión del Señor. Diácono Diego Adorno Martínez, recordemos a la teleaudiencia quién es el Padre Julio César Duarte Ortellado, su perfil rápidamente así. Bueno, el Padre Julio César nació en Cazapá. Podemos decir de que en una familia acomodada, trabajadora, y desde muy chico, acompañado por su familia, se iba a la misa, y algo simpático que tenemos que recordar, donde él va ya naciendo a esa vocación. Escuchaba la misa y después él iba con sus amigos, con los jóvenes, y él hacía su famosa misa y volvía a repetir. Eso en la niñez generalmente ocurre, ¿verdad? Para los que van a ser maestras y ponían. La misma cosa ocurría con Julio César en ese tiempo. De ahí él muy rápidamente, a los 14 años, ya fue al seminario, acompañado por los sacerdotes, en este caso Guillermo Díaz, que era el que le bautizó ahí mismo. Sus familiares le acompañaron. Y muy pronto, a los 20 años, él viajó ya a Roma, en donde inició siguió sus estudios filosóficos y teológicos. Por supuesto, en el año
1929 él fue ordenado sacerdote. 1929. Por el Papa. ¿Cómo Pío era? XI. Pío XI, sí, Pío XI. De tal manera que una vez él justamente hay que recordar esto, que sobre la tumba de San Pedro es su primera misa, que fue al día siguiente, el 28 de octubre de ese mismo año. Qué interesante Sí. esta primera introducción. Ahora lo que me llama la atención es por qué se le venera en Ibicuí, sobre todo la diócesis de Carapeguá. ¿Vos podés decirnos algo al respecto, diácono Osvaldo? Sí puedo, en el sentido de que, de hecho antes la diócesis era de Villarrica y después se formó la diócesis de Carapeguá. En primer lugar eso, ¿verdad? Territorialmente. Segundo, que sus trabajos de presbítero cuando volvió a Paraguay, porque él volvió a Paraguay en 1939 y empezó a caminar no solamente Villarrica, sino también como párroco en Ibicuí, en Buyapeú, Cuqueó, toda esa zona, recorriendo extensas regiones y a caballo, ¿verdad? Tenemos que sacarnos esa idea de que como ahora asfalto ahí hasta en alguna callecita está asfaltado ahora, ¿verdad? No, antes nada. Y a partir de ahí, viendo todas esas necesidades también en esa zona, fue muy ya él unánimemente, como se puede decir, mirado como una persona, como un sacerdote diferente, un sacerdote que se involucraba en la comunidad. Y Ibicuí, la parroquia de San José, fue la parroquia donde estuvo también de párroco, por eso. Pero básicamente cuando falleció se le enterró en Cazapá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y después eso qué puede pasó? decir Diego un poquito también. De eso. Diego, ¿qué pasó entonces? Si falleció y se le enterró en Cazapá, ¿en qué momento lo traen a Ibicuí y por qué? La comunidad, toda la comunidad de la zona del 9º departamento, vamos a decir, ¿verdad? Por sus trabajos, la gente le quería mucho, un hombre que fue conocido, las familias lo recibían en su casa para dormir, las familias le acompañaban en el trabajo que él iniciaba. Entonces, toda esta sociedad, vamos a decir, del departamento, que como base en Ibicuí, Buyapeú y Cuqueó, solicitaron, buscaron la manera de volver a traer al cuerpo del Padre Julio en Ibicuí. Y esto fue un acontecimiento grande a nivel nacional ya prácticamente. Y ahora sus restos son velados ahí en el templo de la parroquia de Ibicuí. Velados, digo, venerados, venerados sí, sus restos. Y todos los años, inclusive los obispos hacen una peregrinación a este lugar de su tumba y está en el propio templo San José de la parroquia de Ibicuí, y ahí está su cuerpo y la gente de todo el país. Hay gente del exterior que vienen también a visitarlo en peregrinación. Y hablando ya de la peregrinación, nosotros, las hermandades que estamos conformando, ya diríamos a nivel de muchas ciudades, aparte de la diócesis de Carapeguá, estamos preparando. De San Lorenzo vamos a salir un grupo que vamos a ir también ese día 4 de julio, o sea, mañana tempranito vamos a salir para ir a visitar la tumba, ¿no? Muy bien, diácono Osvaldo, una vez me llamó el padre Roberto Zacarías, actual vicario general de la diócesis de Ciudad del Este, pero que fue párroco en Ibicuí y por lo visto ahí profundizó en la vida del padre Eduardo Ortellado, y me llamó en mi carácter de responsable de la pastoral social de la Conferencia Episcopal Paraguaya y me dijo: ustedes tienen un patrono en el padre Julio César Duarte Ortellado, porque tenía una gran obra social, una gran preocupación por la promoción humana. ¿Podés adelantarnos algo, diácono Osvaldo, en ese sentido?
Sí, inclusive ya dije cómo le apreciaban tanto porque él recorría y al recorrer él se daba cuenta, se fijaba en las necesidades y a partir de esas necesidades que él veía y sentía, él empezó a tener muchos laicos, muchas personas, familias que le acompañaban y empezó a formar comisiones. También para el templo parroquial, formación de comisiones para construir caminos, para abrir caminos, puentes también, ¿verdad? El hospital que fue prácticamente inaugurado con él, o sea que se involucró, eso es lo más importante, y a partir de esa necesidad también en el servicio, pero no en el servicio externo, sino él propiamente se daba ese tiempo en medio de su ministerio pastoral como presbítero para trabajar, para acompañar a la gente y a las familias sobre todo, ¿verdad? Y le valió mucho esas obras, todo lo que él hacía, esa parte social, le valió para que la gente años después pidan que esté en Ubicuí, en esa zona, ¿verdad? Y no precisamente en el lugar de su nacimiento. De su nacimiento y de su... él falleció en Cazapá, ¿verdad? No. Sí fue enterrado en Cazapá. Enterrado, sí. Él murió en Ubicuí. Ya. Y bueno, vamos a ir a una pausa ahora y después de la pausa, para que prepare ya su respuesta el diácono Diego y el diácono Osvaldo para que preparen su respuesta. ¿Por qué el padre Julio César Duarte Ortellado debería ser llevado a los altares? ¿Sí? ¿Cuáles son sus méritos evangélicos para que sea llevado a los altares? ¿Cuáles son sus virtudes heroicas? Porque así pues se suele hablar cuando se está impulsando la causa de un futuro santo, ¿verdad? Las virtudes heroicas. ¿Cuáles son aquellos aspectos del Evangelio que en su vida ha recogido fuertemente y motivo por el cual debe ser llevado a los altares el padre Julio César Duarte Ortellado? Pausa y enseguida retornamos. Volvemos en esta segunda parte de nuestro programa, hoy 3 de julio, vísperas de la recordación del 79 aniversario del nacimiento a la vida eterna o nacimiento al cielo del siervo de Dios Julio César Duarte Ortellado. Para hablar sobre el perfil de este sacerdote santo y por qué debería ir a los altares, tenemos como invitados a los diáconos Diego Adorno Martínez y Osvaldo Santa Cruz. Diácono Diego, ¿cuáles son los méritos del padre Julio César Duarte Ortellado para ser considerado santo y por consiguiente venerado en los altares? Hay muchísimas cosas que tenemos que ir puntualizando, ¿verdad? Muy tempranamente fui al seminario, muy tempranamente llegó a estudiar en un lugar como es en Roma, ¿verdad? De ahí su vida sacerdotal viene a entregar a nuestro país. Tal es así que vino él de regreso de Roma en el año 1931, siendo sacerdote, ya vino como capellán de los cañoneros Humaitá. Y con ese, al llegar al país, él inmediatamente comienza a trabajar en la parroquia de la Encarnación, acá cerca, ¿verdad? Luego pasó a la Catedral de Asunción, de allí fue a Cazapá, de Cazapá a Villarrica, de Villarrica a Ubicuí. Entonces, él se dedicó, su vida dedicó a la iglesia, entregó su vida, no hizo otra cosa más que dedicarse a la iglesia. Y lo primero que tenemos que ver es por qué él es conocido a nivel
del departamento y a nivel de otras ciudades. Entonces, estábamos escuchando el domingo pasado que se habló de los papas, ¿verdad? Vinieron otros invitados, que fue un tema interesantísimo, ¿verdad? Hoy yo tendría que hablar de los obispos del Paraguay que estuvieron en contacto con él. Podemos comenzar a hablar de Juan Sinforiano Bogarín, ¿eh? ¿Quién no le conoce a ese santo? Después a Monseñor Rodríguez, ¿verdad? Agustín Rodríguez, doctor, Monseñor Benítez, Celso Yegro, a la pucha, eminencia, y Celso Yegro, que con Monseñor Benítez que buscaron la manera de recoger todo lo que él había hecho para que no se pierda esa presencia de este hombre, ¿verdad? De este hombre, Padre Julio, cómo fue su entrega. Entonces se le llamó al Monseñor José León Mercado, que fue yo fui discípulo de él en Carapeguá, yo soy carapegüeño, y ahí en ese tiempo de mi juventud ya escuchaba hablar, y esto es lo importante, que la gente lo quería, que la gente lo escuchaba. Hasta ahora hay muchísima gente que fueron catequizados en su tiempo. Tenemos muchísimas personas que yo personalmente me han contado de lo que fue el Padre Julio, inclusive que están orando y pidiendo su intercesión y consiguiendo muchas cosas del Señor, muchas gracias en salud, en muchas otras. Entonces, ¿qué podemos decir? Fue entonces una persona que la gente lo acepta, la gente lo quiere. Tal es así que Monseñor Celso Yegro Estigarribia, siendo obispo de Carapeguá, por esas razones, más el trabajo del padre Carlos Ein, ayudado por lo que ya la biografía escrita por Monseñor Mercado, él lo emite la biografía en esta primera etapa. Luego, hoy, con Monseñor Celestino, se vuelve en la tercera edición de la biografía, que realmente a mí comencé a leer y a conocer la persona. Hoy no vamos a poder decir todo, porque hay que ir llegando y llenando parte a parte, ¿verdad? Su vida como sacerdote, como hermano, como amigo, cómo se manifestaba él en su condición de sacerdote. Él, en la oración al Santísimo, por eso se está hablando de un modelo de sacerdote, no solo modelo cristiano, sino un modelo para todos. Por eso nosotros en la diócesis de San Lorenzo ya estamos entonces con Monseñor Joaquín también en esta misión de conformar y seguir el camino de la vida de este sacerdote. Diácono Osvaldo, ¿qué resaltarías del perfil de Julio César Duarte Ortellado que lo hace merecedor de los altares? Y realmente, como decía Diego, y también estábamos puntualizando de la manera en que se involucraba con las familias, con las comunidades, no solamente en las comisiones de puentes, hospitales, centros de salud, el mismo templo parroquial, sino también fundó una casa de niños, hoy el Hogar San José, un hogar de casa de niños y niñas abandonadas. Entonces, y su perfil básicamente era de vivir austeramente, muy austero, comía él así lo suficiente, lo necesario, nunca mandaba a preparar cosas, siempre en forma austera, tanto la comida, los alimentos. Y hay una cuestión que también que ahora justamente en la reunión de Pastoral Social nacional se habló. Él organizó a los productores agrícolas, porque la parte agrícola, la parte de cultivos, depende mucho de la organización para entrar en el sistema, para no ser aprovechados por grandes productores, porque gracias a eso estos hermanos de aquel tiempo conseguían buen precio por su producción, los mejores precios
conseguía por su producción, y eso es una acción comunitaria muy fuerte que tuvo el padre Julio César. La relación fácil que tenía con la gente y principalmente con los más pobres. Él vivía por ellos, visitaba a la hora que sea a los enfermos. Inclusive hay así algunos testimonios de que él a la hora que sea llevaba a caballo a los enfermos, él caminaba y se le llevaba al enfermo sobre el caballo, etc. O sea que el perfil social es lo que también se le ve mucho. Y sobre todo la lucha que tenía también en aquel tiempo ya, como decía, por el tema de los precios. Luchaba en favor de aquellos productores agrícolas para que tengan buen precio, y también luchaba contra la corrupción, porque así como hoy lastimosamente hay en muchos lugares, también en aquel tiempo ya había ese tema de la corrupción, y contra eso luchaba, acompañando a ese pueblo necesitado, a ese pueblo sufrido católico. O sea que podemos decir, si tuviéramos que sintetizar por lo menos esa parte del perfil del padre Duarte Hortellado, que respondió cabalmente a lo que dice Lucas 25, creo que es 40 en adelante, no es Lucas, Mateo 25, cuando dice: venid benditos de mi Padre a la derecha, día del juicio final, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste. Él no solamente visitó, fomentó la creación de hospitales, la educación, la producción, que es una seguridad alimentaria para las familias más pobres, ¿verdad? Es decir, le aplicamos entonces Mateo 25, el día del juicio final, para decir, bueno, él está entre los benditos del Padre a la derecha, ¿verdad? Diácono Diego, mañana se está realizando una peregrinación, hay una serie de acontecimientos siempre que llega el 4 de julio, y creo que también hay otros momentos de peregrinación a la tumba del padre Julio César Duarte Hortellado. ¿Hay algo especial que quieras resaltar? Bueno, acá dos cosas quiero puntualizar ahora, ¿verdad? Primero, de que en estos últimos tiempos con Monseñor Celestino ya se ha conformado el tribunal canónico, que es muy importante. Este tribunal canónico, cuyo postulador en este momento es el padre Óscar César Hermosilla. El delegado episcopal es Monseñor padre Osmar López, el oficial de justicia el padre Marcial Soto, el notario actuario el padre Wilson Garay. Todo esto encabezado por Monseñor Celestino, que es el obispo de Carapeguá. Ahora, ¿por qué es importante el tribunal canónico? Porque a partir de allí todas las documentaciones de la vida del sacerdote, del padre Julio, se tiene que ordenar y presentar para la causa en Roma, ¿verdad? De tal modo que esto sea algo más, tramitar toda esa causa de la canonización, que seguirán todas las normativas de la Congregación de los Santos. Por eso estos antecedentes, lo que hablamos ahora, los testimonios, la documentación completa, tiene que ser enviada para hacer de tal manera una cosa bien. Por eso yo puntualizo que lo importante en este momento es el tribunal canónico. Y después, acompañando a todo esto, es las hermandades. Las hermandades que fue fundado este 9 de junio pasado, cumplió 15 años que el Monseñor Celso Yegro Estigarribia había fundado. Hay en toda la diócesis de Carapeguá, ahora en la diócesis de San Lorenzo, en la arquidiócesis, y se está formando esta hermandad. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta hermandad? La oración. Oración, después una ayuda económica, después
hacer conocer la vida de este sacerdote. Bueno, estos son dos puntos fundamentales porque para que sea santo no solo tiene que ser a nivel de Cuí, ni Buyapé, ni Quequegó, sino tiene que ser conocido por todos lados. Ya. También quiero recordar algo muy importante que es la presencia. El padre Julio trajo a las hermanas franciscanas, que son que vinieron con la fundadora, María Pekovic, que en el 1941 hizo 80 años de su presencia aquí, que es muy importante porque dieron fruto de vocaciones. Entre ellos yo le conocí ahora hasta a la madre. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, diácono. ¿Querés decir algo en 10 segundos? Sí, que mañana a las 9 de la mañana en la parroquia San José, en el Ucuy, es la misa que celebrará Monseñor Celestino Campos. Y bueno, ahí ojalá que puedan ir varios hermanos y si no, conocer más de la vida, y con estos materiales que se tiene hoy día uno puede actualizar. Es totalmente actual, Roque, y audiencia de la audiencia es totalmente actual para la vida de hoy, no para aquel tiempo, para hoy, para nuestra vida social y eclesial también. Muchas gracias, diácono Diego, muchas gracias, diácono Osvaldo. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.